Shalom Ubrajot, hermanos judíos. Estoy aquí en esta noche queriendo compartir de usted un tema muy importante acerca de la deidad del Mesías de Israel. En esta ocasión pretendo hacerlo reflexionar a usted con respecto a lo que dicen las Escrituras acerca de nuestro Elohim, con respecto al Shema. En Deuteronomio 6:4, cuando nosotros recitamos el Shema, leemos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Cuando dice ahí Yahweh Echad, la palabra Echad, que se traduce en español como uno, realmente lo que significa es unido. Cada uno, o sea, hace referencia a más de una parte, a una unidad de varias partes, algo en común, un todo único, formado de varias partes. Eso está en el diccionario Strong H 259. Unido, común, un todo, cada uno. O sea, se refiere a más de una persona que tienen algo en común, que están unidos. Entonces, ¿qué les quiero explicar yo? Que cuando dice Adonai Echad, las escrituras sagradas nos dan a entender que hay alguien más semejante a nuestro Padre con el cual Él forma una unidad. En el mismo libro de Génesis, y les voy a citar varios lugares de las Escrituras, tenemos Génesis 1:26. Leemos lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces Dios estaba hablando con alguien Entonces está grabando. Vamos a ver qué puedo hacer. A nuestra imagen. Y cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Él está hablando con alguien que lo está acompañando en su obra creativa. De modo que esto nos insinúa que Él no estaba solo creando el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. También vemos en el mismo Génesis, en el mismo capítulo 1, por ejemplo, el versículo 5, dice allí que el día y la noche fueron un ejad. El día y la noche fueron un ejad.
Qué malo está. En el capítulo 2, verso 1, leemos acerca de 4 ríos que Dios puso en el huerto del Edén. Y estos 4 ríos, cada uno de ellos era un brazo. Que se unían en un ejat. Vemos asimismo que en el capítulo, verso 19 de ese mismo capítulo 2, vuelve a hacer referencia a esta palabra, con esta palabra ejat, a la costilla que Dios usó, la costilla de Adán, con que fue creada Eva, era un ejat con el resto de las costillas, de sus costillas. Después, ahí mismo, en el versículo 24, o sea, 5 versículos más arriba, capítulo 2, verso 24, podemos encontrar de nuevo la palabra ejat, refiriéndose a que Adán y Eva son un ejat. Adán y Eva son ejat, o sea, una unidad. La famosa frase conocida por nosotros: y dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y ellos dos serán una sola carne. O sea, un ejat. Así que vemos, evidentemente, solamente en los 2 primeros capítulos de las Escrituras, 5 ocasiones en que se usa la palabra ejat para referirse a una unidad. Y esto denota que el Padre tiene a alguien como compañero, tuvo a alguien como compañero en su obra creativa. Así que Él no estuvo creando el cielo y la tierra solo. Cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, había alguien semejante a Él, con el mismo propósito, creando junto con Él. Entonces vemos que en el Proverbio 8 se nos dice 1 y 4 acerca de que la sabiduría era un ejat con el Padre. Este Proverbio capítulo 8, los sabios antiguos del judaísmo entendían que era profético. Proverbios 8. Evidentemente ya no puedo contar más con esto.
Una lástima que no pueda escribir los textos para dejárselo ahí. Proverbios 8. La sabiduría es estar con el Padre y se dice, por ejemplo, en el versículo, podemos leer, destacar ahí los versículos 1, 4 y 30. Dice que esta sabiduría era el principio, el principal, con el cual él estaba ordenándolo todo. Pero también tenemos que dice que estaba como arquitecto. La misma versión de Jerusalén lo traduce así. Dice, con ello estaba como arquitecto. De modo que podemos entender que esta palabra profética hacía alusión al mismo Mesías que estaba con el Padre ordenándolo todo, creando el cielo y la tierra. El Proverbio 34, voy a tratar de escribir algo ahí. Sé que casi no se ve, pero bueno, quizás pueda. Dice, nos hace una pregunta muy suspicaz a todos los que tenemos interés en escudriñar los misterios de Dios. El escritor, por inspiración del Espíritu Santo, nos hace una pregunta. ¿Cuál es su nombre? Hablando del Creador del cielo y la tierra. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. O sea, que Dios nos revela que desde ante la fundación del mundo, Él tenía un Hijo especial. Un Hijo. Y es interesante porque a juzgar por las palabras del sumo sacerdote que le hicieron a Yeshua de Nazaret, el llamado Cristo o Mesías de Dios, cuando le preguntó, ¿eres tú? Te conjuro en el nombre de Dios, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Entonces, denotamos que ya el judaísmo, desde sus mismos principios, ya ellos tenían la interpretación de la Escritura de que el Mesías era Hijo de Dios. O sea, era de origen divino. En el Salmo 2, verso 7 le dice el Padre a su Hijo proféticamente, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Quiero decirle, hermano y hermana judía, sabemos que los ángeles fueron creados. Ninguno de ellos fue engendrado. Sin embargo, del Hijo, al introducirlo en el mundo, le dice, yo te he engendrado hoy. También encontramos en el Salmo 110, no sé si valdrá la pena seguir escribiendo aquí, Salmo 110, 1. Vemos ahí la palabra profética con respecto al sacerdocio del Mesías de Israel. Cuando el rey David escribió por inspiración divina, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh ha jurado
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero aquí es interesante que diga que el Mesías es mi Adón, mi Señor. Ustedes saben que esta palabra Adón se usa exclusivamente para referirse al Padre Celestial, al soberano y único Dios. Y sin embargo aquí se usa para referirse al Mesías. Y está haciendo alusión que ya el Mesías existía en los cielos. Por eso él le dice Yahweh a mi Señor. Él le llama al Mesías su Señor, denotando que ya el Señor era eterno y estaba con el Padre en el cielo. Entonces, vemos también otras escrituras que también aluden al Mesías y que nos dan una noción de que, en efecto, el Mesías era alguien que era hijo de Dios desde la misma eternidad. Por ejemplo, encontramos en Zacarías 12, verso 10, palabras proféticas conocidas muy bien por todos los estudiantes de la Escritura. Cuando el profeta dice, refiriéndose a la rebelión de su pueblo y a lo que él iba a hacer en el futuro para restaurar a la nación de Israel. El profeta dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como hijo unigénito, como por hijo unigénito, y afligiéndose como por el primogénito. Entonces, aquí el profeta toma las palabras de la boca de Yahweh. O sea, Yahweh pone las palabras, sus palabras en la boca del profeta y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, esta palabra aquí, traspasar, que significa atravesar con una lanza, implica desechar al Mesías de Israel. Y dice, y llorarán como por hijo unigénito. Y aquí no se estaba refiriendo a sus hijos, no refiriéndose al Hijo de Dios, al Hijo unigénito del Padre, y afligiéndose por el primogénito, no por el primogénito de ellos, sino por el primogénito del Padre Celestial. Porque estaba haciendo aquí alusión a que iban a rechazar a su Mesías, pero que después, al final de los tiempos, en la época de la restauración, ellos iban a ser afectados en sus corazones, compungidos por el arrepentimiento, y aceptarían a aquel al que habían traspasado, a que habían desechado como Mesías de Israel. Y aquí dice unigénito. Ustedes saben que unigénito significa único engendrado, hijo único, único en su clase, no creado, participando de su propia esencia divina. Entonces, esto es lo que dice el Brit Hadashah precisamente de Yeshua, el Mesías de Israel. Y me gustaría darle lectura. Quiero que lean las Escrituras, se despojen ahora de todo prejuicio, preconcebido por los consejos de la sabiduría de los maestros rabinos. Ustedes tienen que tomar su propia decisión. La salvación, Dios la da por fe a todo el que cree. ¿Qué quiero decir?
que si usted cree, usted es salvo. Si su hijo no cree, aunque usted crea, su hijo no es salvo. Es un asunto de fe personal. Entonces, voy a leer las Escrituras. Busquemos el primer versículo citado acá. Es Juan, Evangelio de Juan, que era el discípulo amado de Yeshua, 1:1. ¿Qué dice allí? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías, era Dios, era semejante a su Padre, de la misma esencia divina. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mire cómo esto corrobora lo que dice, está en conformidad con el resto de las Escrituras. Vamos al versículo 14 y 18 de ese mismo capítulo. Estoy aquí leyendo directamente de la Lantot, de la versión Reina Valera, del año 60. Busquemos el versículo 14, en un capítulo 1. Dice, y aquel Verbo, él testificando sea de Yeshua, de que Yeshua era el Mesías de Israel, le dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, algunas versiones dice el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que los apóstoles entendieron, al igual que los rabinos, que el Mesías de Israel era igual al Padre en cuanto a eternidad, en cuanto a sustancia, en cuanto a esencia divina. ¿Por qué? Porque había sido engendrado, fue hecho carne, fue engendrado del Padre. El Padre lo sacó de su seno y lo puso aquí en la tierra, lo transformó en carne. Lo engendró en carne, en el vientre de una mujer virgen, para que lo diera luz sin que heredara los efectos del pecado de Adán, porque para eso el Espíritu Santo lo cobijó en el seno de María, para que el Mesías de Israel pudiera manifestarse al mundo como hombre perfecto, como el segundo Adán, como hijo de Dios en la tierra. Y esto es necesario que lo entendamos sin excepción. Entonces, vayamos de regreso a las Escrituras, a la carta a los Colosenses del Chalí a Shaul, o sea, del apóstol Pablo, en capítulo 1 de su epístola, capítulo 1, Colosenses 1, del verso 13 al 15. Y ahí leeremos lo siguiente, con respecto al ministerio de Yeshua y de su naturaleza divina. Colosenses 1, 13 al 15. Perdón, es del 15 al 17. Al 17. Leemos lo siguiente, refiriéndose a Yeshua y a su naturaleza. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aleluya. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, evidentemente aquí está hablando claramente de la identidad del Mesías de Israel, de Yeshua. Entonces, vemos el capítulo 2 y vemos cómo el versículo 9 lo afirma contundentemente. Y aquí está hablando un hombre, le está hablando un hombre al pueblo que estaba buscando la revelación del Mesías de Israel. Un hombre que realmente había estudiado a los pies de Gamaliel, el rabino, el maestro de los rabinos de Israel en aquella época. Y él había estado persiguiendo a los cristianos de la época, a los seguidores de Yeshua HaMashiach, e incluso los estaba tomando presos y los estaba metiendo en la cárcel y le estaba aprobando en que fueran asesinados. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Yeshua resucitado, donde se le revela en su condición de Dios, y él tiene un vuelco. Dios lo transforma en otra persona y pasa de ser un perseguidor a ser perseguido. Él se convierte a Yeshua en su facto, y a partir de entonces Dios le reveló el significado de las Escrituras con respecto a que Yeshua era el Mesías. Dice aquí el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Colosenses 2:9. En él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la vida. O sea que él es Dios. Él es Dios. Yeshua resucitado es Dios. Él dejó su condición de hombre cuando resucitó de entre los muertos. Se despojó primero de su deidad y vino a ser hombre. Y después que fue hombre y murió y entregó su cuerpo, como estaba profetizado por el profeta Daniel, capítulo 9, verso 25-26, donde el Mesías de Israel primero tenía que venir a redimir al pueblo de sus pecados, y él tendría que ser asesinado. Dice la Escritura, se le quitará la vida al Mesías. Y eso muchos rabinos no lo han entendido nunca, pero es que estaba escrito. El Mesías, primeramente, para poder tomar el reinado de Israel, para poder restaurar Israel, primero tenía que hacer un sacrificio expiatorio por sus pecados. Él tenía que morir, derramar su sangre para redimir con su sangre, para dar perdón de pecados a todos los que en él creyeran. Esto es conocido también como Mashiach ben Yosef, para poder ser posteriormente, después de su resurrección, Mashiach ben David. Y eso es el significado de las fiestas proféticas. Pero no vamos a entrar ahí. En su tiempo le explicaré cómo se cumplió el plan profético acerca del Mesías Redentor y del Mesías Rey a través del plan de las fiestas proféticas. Por el momento vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a terminar diciendo que hay una versión antigua de la Sagrada Escritura, donde en el capítulo 110 del Salmo, hablando del sacerdocio de Melquisedec, comienza diciendo, Yahweh dijo a Yahweh. Y esta versión prácticamente se desconoce, pero existe. Y esto ha traído confusión entre muchos rabinos. Pero ahí lo que estaba diciendo, proponiendo esa versión, era que Yahweh, el Padre, tiene un hijo semejante a él. Yahweh Hijo, Yahweh Junior. ¿Entiendes? Existe otro Dios semejante a él que es Hijo de Dios Padre.
que son un Ejad. Yahweh nuestro Dios, Yahweh Ejad, Yahweh uno es. Hay dos formando un todo, el Padre y el Hijo. Yeshua dijo, yo y el Padre uno somos. En efecto, amado hermano Yehudí o hermana Yehudí, Yeshua es Dios, es Elohim, junto al Padre. Él está en el seno del Padre. Él regresó después de su resurrección al Padre. Después que Él derramó su sangre por el perdón del pecado de su pueblo Israel, ahora ascendió a los cielos y ahí está intercediendo por nosotros hasta que venga el tiempo de su cumplimiento, y eso es en breve, para ejecutar a este mundo impío y tomar el control de él, ahora ya como Mashiach ben David, el rey de Israel, el que ustedes anhelan. Que Yahweh me los bendiga y me los enfoque, les revele este misterio, que Yeshua, el que fue desechado por los suyos, ahora va a ser, aleluya, reconocido, va a ser invocado, y Yeshua vendrá y establecerá su reino como Rey de Reyes para gloria de Dios Padre. También quiero decirle, amado hermano Yehudí, que voy a seguir hablando de la deidad y de la mesianidad de Yeshua, el Dios de Israel, el Salvador de Israel. Pronto nos vemos en otro capítulo de este tema, la deidad de Yeshua, el Mesías de Dios. Amén. Que Dios me lo siga bendiciendo. Nos seguimos viendo pronto.